Buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas que hoy día están nuevamente en la conexión de este día, ¿no? En nuestro culto dominical de nuestra iglesia Cristo Eterno Redentor. Qué bendición es que de nuevo podamos tener este tiempo para reflexionar en la palabra del Señor y, bueno, no para vernos todavía físicamente como nos gustaría quizás en nuestro templo, ¿no? Pero sí podemos escuchar la palabra del Señor y sí tenemos otras instancias. Y es un regalo del Señor en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde hay tanta expectativa en el ambiente, donde no sabemos, donde hay incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir. Que Dios nuevamente en su misericordia y en su gracia tenga el favor y el amor de poder hablarnos a través de su palabra. Yo ruego que el Señor nos ayude, que el Señor pueda llenar nuestros corazones, que el Señor nos pueda alentar y desafiar quizás, para que podamos enfrentar los desafíos que vienen en esta vida de una manera que Él ha dejado estipulada en su palabra, de tal manera que crezcamos y avancemos en el conocimiento del Señor. Y hoy día, domingo, que podemos estar acá reunidos frente a la palabra del Señor, es una nueva oportunidad para que nuestro buen Padre, a través de su Espíritu Santo, pueda tocar nuestros corazones y pueda movernos a ser como Él. Me gustaría que pudiéramos orar para dar el inicio a este tiempo, para que nuestra mente y nuestros corazones se puedan enfocar, para que nuestros hijos y nuestra familia esté reunida con nosotros y podamos disfrutar de la palabra del Señor. Así que le invito que ahí donde está en su casa, con su esposa, con su esposo, con su familia, le pueda tomar las manos y podamos orar al Señor en este tiempo. Papito amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad, Señor, que nuevamente tienes para con nosotros dándonos este espacio. A pesar de las dificultades y a pesar de quiénes somos nosotros, Señor, pecadores rescatados por gracia, tú nuevamente vienes, Señor, y en amor nos hablas a través de tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias porque en este día nos has dado vida, nos has dado salud, nos has guardado. Sin duda nos has provisto aquello que necesitamos para subsistir, Señor, y es un regalo que reconocemos viene de ti. Mas hoy día, Señor, el día del Señor, este día en el que queremos dedicar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a escuchar tu palabra, a rogar por transformación en nuestras vidas, Señor. Este día en que lo hemos dedicado a ti, Señor, queremos poner todo esto que vamos a hacer delante de ti, el culto, las alabanzas, las oraciones, la exposición de tu palabra, para que tú puedas ser exaltado, para que tú puedas ser exaltado en la predicación, en los cánticos, para que puedas ser exaltado en el reconocimiento nuestro de nuestros pecados y podamos clamar a ti, tú seas engrandecido y tu nombre sea alabado. Dios, hoy día bendecimos tu nombre, te damos gracias. Declaramos que tú eres Dios santo, misericordioso, justo y bueno, paciente. Da bendiciones sobreabundantes. Ese eres tú, Señor. El Dios que nos sustenta y que nos guarda a pesar de toda dificultad. El Dios que es paciente y misericordioso, el que nos ha salvado. A ti te honramos y te exaltamos y guardamos este día para honrarte y bendecir tu nombre, tu santo, santo nombre. Bendito seas tú, Señor, y puedas recibir ahora este tiempo, Señor, como un olor fragante delante de ti, Señor, que es la gratitud de todos nuestros corazones, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Así que, hermanos, qué buen momento que tenemos esta mañana y me gustaría compartir con ustedes Proverbios 4:18, que es un verso que muchos conocen, pero que tiene relación con lo que vamos a ver hoy día, y para que lo reflexionemos antes de entrar en nuestro momento de alabanza. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué tremendo versículo, ¿no? Y sin embargo puede ser que para muchos sea una frustración leer este versículo. Porque claramente aquí nos está diciendo que el camino de los justos va en aumento, va avanzando, va creciendo, creciendo en santidad, en madurez, en integridad, en conocimiento del Señor. Sin embargo, muchas veces la realidad de nuestras vidas nos muestra que no estamos precisamente creciendo a este ritmo. Y hoy día que vamos a ver nuevamente el libro de Hebreos, nos va a hablar un poco respecto a este tema y nos va a dirigir un poco para entender qué pasa muchas veces que no estamos creciendo a este ritmo, pero también
nos va a mostrar una esperanza gloriosa que hay en nuestro Salvador. Porque esta es palabra del Señor. Y hay algo tremendo en esto. La senda de los justos no se refiere a aquellos que obran justicia por su propio esfuerzo. Se refiere al camino de aquellos que han sido rescatados por el Señor. Por lo tanto, los justos son aquellos que han sido justificados por Cristo. Es decir, los que confiamos en Él, los que hemos depositado nuestra fe en Él. No los que hacemos solamente buenas obras. ¿Y por qué es importante aclarar esto antes de que vayamos a cantar y exaltar el nombre del Señor? Es importante aclararlo, porque significa que aquel que es justo lo es no por un llamamiento propio, personal, de mi propio esfuerzo, sino por Él que nos ha llamado. Lo que quiere decir que si Él nos ha llamado, Él nos va a ayudar a llegar al punto en que nuestro camino sea cada día más alto en cuanto al conocimiento suyo y en cuanto a la manera en que vivimos el Evangelio. Y eso es una esperanza maravillosa. Así que, hermanos, yo los quiero dejar con este texto para que lo reflexionemos y podamos exaltar y alabar el nombre del Señor a través de esta alabanza. Así que Dios bendiga a mis hermanos que se han preparado en este tiempo y Dios los use grandemente. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Quiero invitarlos a que alabemos al Señor juntos este domingo como todos los domingos, pero antes me gustaría compartir con ustedes un salmo, el Salmo 103, que lleva por título Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Damos gracias al Señor y los invito a adorarle porque Él merece toda nuestra adoración. Él es el que ha perdonado todas nuestras iniquidades y a pesar de todas nuestras rebeliones, el Señor hizo un único y gran sacrificio para darnos su salvación tan grande. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. De adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él. Si
escoge su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Él es Rey, 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 Él es Rey.
príncipe de paz, mi vida solo para ti. Príncipe de paz, mi vida solo para ti. Oh, oh, Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Su misericordia no tiene fin. Él es el que sacia de bien tu boca y te renueva como el águila. Bendice, alma mía, bendice, alma mía, bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía,
Señor. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Su misericordia no tiene fin. Él es el que sacia de bien tu boca y te renueva como el águila. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Amén, hermanos. Bendice, alma mía, al Señor. Maravillosa alabanza. El Señor se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque no solo ha hecho lo que está escrito en este salmo, sino que ha hecho mucho más por nosotros. Quiero continuar con la lectura del Salmo 103 a partir del versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Los invito, hermanos, a bendecir al Señor. Todos y cada uno de los seres vivientes debe adorar y bendecir a su Señor. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor
reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mío, rogamos que tú hagas tu obra en nuestros corazones, Señor. Queremos rendir nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Señor. Dobléganos. Tú que eres el Rey, aquel Rey que conquista, que gobierna, que es capaz de doblegar nuestro corazón pecaminoso, Señor, y llevarlo a rendirse a ti, Señor, porque eso es lo mejor. Eso oramos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por este tiempo de alabanza y de adoración, Señor. Gracias porque podemos entregar, Señor, un corazón agradecido a ti, Señor, y podemos declarar con nuestros labios que queremos, Dios, que tú, Señor, doblegues nuestro corazón. Queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos pedirte, Papito, que tú gobiernes y dirijas nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición este tiempo. Qué bendición. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que han preparado este tiempo. Gracias por su servicio, por su amor, por su entrega, por su dedicación, porque creo que Dios nos puede ministrar, nos ministra a través de ustedes, mis hermanos. Así que Dios les bendiga. Y hermanos, hemos llegado al momento de la exposición de la palabra del Señor. Y antes de que pasemos a leer el libro de Hebreos, me gustaría que pudiéramos orar también al Señor y pudiéramos rogar la guía y la dirección del Espíritu Santo. Primero, para que pueda usar este pobre pecador, como lo soy yo, para exponer su palabra sin tropiezo, pero también para que todos los que vamos a escuchar esta su palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestro corazón y pueda generar cambio. Así que le invito a que ahí donde está pueda inclinar su rostro y orar al Señor. Papito, bendecimos tu nombre, Señor. Tú en verdad eres bueno. Eres mucho más bueno de lo que mis palabras alcanzan a decir, Señor. Creo que mucho más bueno de lo que mi mente alcanza a comprender. Y apelando a tu bondad y tu gracia y tu misericordia es que hoy día queremos rogar, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Para mí, Señor, que voy a exponer tu palabra y para todos los que vamos a oírla, Señor. Para que nos sea de provecho, Señor. Para que tú puedas romper la dureza, la costra que puede existir en nuestro corazón, para que nos des discernimiento, para que nos des entendimiento, Señor, para que nos des sabiduría, Dios, para que nos ayudes a amarte y a dejar la vida mundana y pecaminosa y poder amarte a ti, como tú nos has mandado en tu palabra. Cuán bueno, cuán deleitoso, Señor, es estar en tu presencia, cuán agradable eres tú, Señor. Ayúdanos, Papito, en este día a exaltarte y honrarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué alegría es poder estar de nuevo acá exponiendo la palabra del Señor. De verdad, luego la ayuda del Señor, el libro de Hebreos es maravilloso, pero también es desafiante,
y tiene cosas que son muy difíciles de comprender a veces. Así que les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11 en adelante. Vamos a leer hasta el capítulo 6, hasta el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, ¿no? La semana pasada estuvimos conversando, estuvimos viendo acerca de Jesús superior como sumo sacerdote, superior a Aarón, en un sacerdocio muy específico que viene de la orden de Melquisedec, ¿no? Y eso nos mostraba de alguna manera a Jesús como aquel que es superior a todo hombre, a toda institución y a todo sistema, como lo hemos visto en la carta de Hebreos, que es la temática que trata, ¿no? Muestra a Jesús superior a todo. Entonces, finalizado ese tema, el autor parte en este capítulo recapitulando un poco de lo que venía hablando. En sus primeras palabras son acerca de esto, es decir, de lo que veníamos hablando, del sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, que era lo que le decía en el principio, ¿no? Hay bastante y que es difícil. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí viene el primer punto, que es importante. En la vida cristiana hay muchas cosas que necesitan estarse recordando o que son repetitivas, pero también hay otras cosas fundamentales que son o que ocurren una sola vez. Particularmente hay dos cosas, nacimiento y crecimiento. Hay cosas que no se necesitan repetir, como lo son la regeneración, la justificación. Sin embargo, hay cosas que necesitan repetirse o que necesitamos trabajar en ellas de manera continua, como lo son la santificación y el crecer a la estatura de Cristo. Ninguno de nosotros necesita volver a bautizarse. Ninguno de nosotros necesita estar constantemente en un punto de fe de salvación, porque ya hemos creído y hemos entrado a esa salvación. Sin embargo, necesitamos estar constantemente avanzando en el camino de santificación. Por lo tanto, a grosso modo podemos decirlo, ¿no? Hay dos cosas peculiares, unas que ocurren una vez y unas que necesitan estarse repitiendo. Y esta carta, y específicamente lo que vamos a ver hoy día, apunta precisamente a eso, a este tipo de cristianos, a este tipo de creyentes a los cuales el autor de Hebreos le estaba hablando, que tenían la tendencia a volver atrás y a los cuales cada cierto tiempo había que volver a recordarles las cosas rudimentarias, lo básico, lo esencial del Evangelio. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, básicamente en repetir no hay ningún problema, porque la palabra nos manda a repetir. El problema es que no había crecimiento. Y sin crecimiento no había madurez. Y sin madurez no se avanza en la vida cristiana. Si bien el autor de Hebreos se ha estado dirigiendo a un grupo de hermanos atemorizados porque estaban en persecución, y también a otro grupo de hermanos que estaban siendo seducidos por el judaísmo a volver atrás, ahora llegamos a un grupo de cristianos que se habían estancado en su crecimiento espiritual. Ellos se habían quedado literalmente pegados, no estaban creciendo, no estaban avanzando y estaban de nuevo volviendo
a los rudimentos básicos. Entonces lo que hace el autor es un llamado de atención respecto a esa condición, pero también se extiende hacia adelante a fin de mostrar que hay un camino que tiene que avanzar hacia la madurez. Y él lo hace básicamente en un contraste, en el que contrasta un niño versus a un adulto en relación a los alimentos que tienen cada uno. Porque no si lo decimos en buen chileno, no le vamos a servir un plato de porotos con riendas a un niño que tiene menos de 6 meses, ¿no? Él se alimenta de leche, básicamente. Y tampoco podemos tener un adulto de 30 y tanto, 40 y tanto más que se alimente solo de leche. Él necesita un alimento específico. Y él hace este contraste para mostrar a aquellos que son inmaduros, es decir, niños, y aquellos que están avanzando en la madurez. La predicación de hoy día la vamos a ver a través de 5 puntos, que son lentos para oír, crecimiento retrasado, inexperiencia en la palabra de justicia, las ventajas de la madurez y un viaje hacia la perfección. Y para partir con nuestro primer punto, que es lentos para oír, el versículo 11 nos dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El Antiguo Testamento nos ha mostrado, y el autor de Hebreos se ha encargado de mostrarnos cómo el Antiguo Pacto nos estaba mostrando a este Jesús que es superior a todos, el cumplimiento de las promesas, el Mesías esperado, el sumo sacerdote, mejor que el tabernáculo, que la ley, que Moisés, que Aarón, mejor que Josué. Nos está mostrando a Jesús. Cuando llegamos a este punto de que Jesús es el mejor sacerdote, es un punto muy particular dentro de todo lo que el autor viene diciendo, porque estamos refiriéndonos a un grupo de cristianos que venían del judaísmo. Por lo tanto, estaban arraigados en ellos la cultura religiosa del judaísmo. Estaban acostumbrados a los ritos, a las instancias religiosas, a la celebración, a guardar el sábado de una manera tan rigurosa que muchas veces chocó con lo que Jesús estaba enseñando mientras estuvo en la tierra, ¿no? Entonces era difícil para un grupo de los auditores de este autor de la carta de Hebreos oír lo que se decía respecto a Jesús y su sacerdocio. ¿Pero por qué? Porque se habían hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la práctica estos creyentes habían perdido el corazón, es decir, la pasión, la motivación y la voluntad para seguir creciendo, para seguir oyendo. Si lo graficamos hoy en día, es muy similar a lo que ocurre con aquellos cristianos que se acomodan con ciertas cosas que saben del cristianismo, y de ahí entran en un sistema religioso y nuestra vida cristiana se transforma entonces en ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, ver tales cosas, participar en tal reunión, y de ahí nada más. Por favor, no me molesten, estoy cómodo, con eso estoy tranquilo. Sin embargo, el mensaje de la palabra del Señor es muy diferente, porque nos alienta a seguir adelante. Yo no sé si usted ha pensado en algún momento cuál será el punto en el cual conozcamos perfectamente a Dios. Y la verdad es que aunque conozcamos nuestra Biblia, jamás vamos a llegar a alcanzar la plenitud del conocimiento de Dios, al menos no en esta vida. Para eso vamos a tener la eternidad. Pero sucede que muchas veces nos acomodamos, perdemos la motivación, nos acostumbramos a lo que ya tenemos, y eso es peligroso, porque eso, como veíamos ya hace un par de semanas, comienza a ser el punto no en el cual nos quedamos quietos y dejamos de avanzar, sino comienza a ser el punto en el cual nos comenzamos a deslizar hacia nuevamente el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es que no es simplemente un tema de motivación, tiene que ver también con un tema de negligencia espiritual. Hay creyentes que tienen oportunidades de escuchar la palabra del Señor. Usted y yo, hermano, hoy día somos bendecidos. Y no bendecidos porque me estoy escuchando a mí, por supuesto que no. Somos bendecidos porque tenemos la posibilidad de tener la Biblia en nuestros teléfonos. Tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios todavía. Si bien no nos estamos juntando para el culto dominical, pero tenemos instancias como los grupos de conexión, tenemos Biblia, tenemos librerías cristianas, tenemos cursos que se imparten en la iglesia, tenemos instancias de crecimiento.
La pregunta es cuánto de eso estamos aprovechando. Y en contraste a aquello, ¿cuántos hermanos en otros lugares no tienen estas instancias? O se reúnen a costa de arriesgar sus vidas en pos del Evangelio. ¿Cuál es la limitación que hoy día nosotros tenemos? Lentos para oír se refiere precisamente a un problema del corazón. Él no está diciendo, el autor de Hebreos, que hay alguna revelación especial o algo sublime o algún grado de intelecto particular. De repente el diablo nos ha engañado con esos hermanos. Y nosotros creemos de alguna manera muchas veces que entender las cosas del Señor y meternos un poco más profundo en doctrina o en lo que la Biblia nos enseña es para un grupo de eruditos allá arriba, para gente intelectual que estudia, pero la verdad es que está disponible para cada uno de nosotros. El problema se encuentra en nuestro corazón. ¿Cuánto más de Dios anhelamos en nuestra vida? ¿Cuánto más de Dios es suficiente en nuestros corazones? ¿Cuánto más de su grandeza, de su poder, de su majestad somos capaces de albergar en nuestro corazón? Y la primera reprimenda, la primera exhortación que hace el autor de Hebreos en este texto es precisamente a aquellos que han perdido la motivación, que tienen un problema en su corazón con el sentido de volver a escudriñar, a buscar, a indagar en el Señor. Él a ellos está diciendo, se han vuelto lentos para oír. Ahora, ¿cuál es el problema de este grupo de cristianos, de hermanos, que se han vuelto lentos para oír? El problema no es simplemente que tienen un problema de motivación en sus corazones respecto a buscar del Señor, sino que el problema también es el tiempo que llevan acá. Alguno podrá decir, bueno, el tiempo da lo mismo porque siempre vamos conociendo al Señor, pero la verdad es que, como leímos al principio de este culto hoy día, Proverbios 4:18, el camino del justo, la senda del justo va en aumento. Entonces no es posible que después de muchísimos años en el Evangelio sigamos siendo los mismos. Eso es un problema. Es un problema que el autor de Hebreos identifica como crecimiento retrasado. Y el versículo 12 nos dice así: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Efesios 4:13 nos dice que el propósito de Dios para los creyentes es que crezcan en su fe, en sus convicciones, en su madurez espiritual, al punto de alcanzar la plenitud de Cristo. Ese es el foco, ese es el propósito del Señor. Entonces, fíjese cómo en el griego la palabra opheilons, que se traduce como debiendo, se utiliza no por el autor para sugerir que algunos podrían ser maestros, sino para decir debiendo ya ser maestros. Lo que quiere decir que el autor está diciendo, después de todos estos años que llevan escuchando la palabra, recibiendo el Evangelio, siendo ministrados, conociendo las verdades, hay algunos que debieran ser ya maestros. Sin embargo, después de tanto tiempo, siguen dándose vuelta en los mismos rudimentos. Siguen dándose vuelta en el perdón, en me miró, es que este me hizo es que no estoy tan seguro en esto otro del Evangelio. Y eso es terrible. Porque debemos entender, hermanos, que este tema de la madurez no solo tiene que ver claramente con conocer más de Dios, tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos el Evangelio, y eso afecta todo nuestro entorno, nuestras relaciones y claramente nuestra productividad en el Evangelio. Lamentablemente aún quedaban creyentes hebreos que todavía se les fuese enseñado, lo que ya habían recibido. Cuando ellos estaban en un punto en el que debían ahora comenzar a enseñar a otros, como es lo natural, ¿no? Recuerden ustedes que el mandato del Señor nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Por lo tanto, hay un punto en el que nos convertimos, un punto en el que recibimos enseñanza,
pero luego viene un punto en el que nosotros comenzamos a dar de lo que el Señor nos ha dado. Y este tipo de cristianos que estaba enfrentando el autor de Hebreos era un tipo de cristianos que se habían estancado, habían recibido, y en el momento en que ellos ya debían estar ministrando y enseñando a otros, haciendo discípulos, estaban todavía pegados, clamando, llorando como un niño para ser atendidos y que se les volvieran a enseñar las mismas cosas básicas. Pablo habló en otra oportunidad, de manera muy similar, a este tipo de creyentes como niños, pero no solo como niños, sino que también los contrastó y les dijo carnales. El contraste entre la leche y los alimentos sólidos, fíjense que no tiene la idea de excluirlos. El autor de Hebreos nos está diciendo, es mejor el alimento sólido que la leche. El autor de Hebreos lo que está diciendo es que hay un tiempo en el cual te vas a alimentar de leche, pero hay un tiempo en el que tienes que alimentarte de alimento sólido. Como lo decía al principio, usted no puede darle un plato de porotos con rienda a un bebé recién nacido. Es un crimen terrible, pero tampoco puede sustentar la vida de un adulto a solamente con leche. Y aquí es obvio que un creyente inmaduro no solo es un problema para él, como lo decía, porque un creyente inmaduro, un creyente que todavía está buscando alimentarse solo de leche, comienza a ser un lastre para la iglesia. Lo hemos hablado muchas veces, el pastor lo ha comunicado en muchas ocasiones. La vida de iglesia no se trata, o por lo menos no debiese ser, una vida en la cual el pastor hace todo y los demás solo son espectadores recibiendo lo que viene del labio del pastor. La iglesia es un cuerpo. Usted y yo somos diferentes miembros con distintas funciones. Y mientras usted haga lo que tiene que hacer y yo haga lo que tengo que hacer y cada uno de nosotros haga lo que Dios le ha dado a hacer, vamos a hacer un cuerpo sano, un cuerpo que va a crecer y que se va a multiplicar. El problema es que los creyentes inmaduros se vuelven un lastre porque no hacen lo que tienen que hacer. Muchas veces seguramente usted ha visto a los mismos hermanos canapé de huevo, ¿cierto? Que salen en todo, en las obras de teatro, en el servicio de acá, en este otro servicio, y algunos se preguntan muchas veces, oye, este hermano o esta hermana, que el hermano o la hermana canapé le gusta estar ahí, le gusta salir, pero ¿sabe qué? Muchas veces no es que este hermano o esta hermana le guste salir en todo, muchas veces es porque hay creyentes que están en la iglesia por años, pero no han madurado. Por lo tanto, la carga la tienen que asumir siempre los mismos, con poca rotación. Eso tiene que ver mucho con un problema de las motivaciones y de la madurez de cada miembro de la iglesia, porque todos estamos llamados a servir. Y si bien no todos vamos a servir en el mismo punto, cada uno puede servir según lo que Dios le ha dado. El problema es, de nuevo, que cuando hay tardanza para oír, que cuando hay este crecimiento retardado, entonces una parte del miembro de Cristo entra en un estado como de latencia en el que simplemente subsiste o permanece sin poder aportar todo lo que Dios le ha dado. Hermanos, si pudiéramos comprender con mayor plenitud todo lo que Dios ha depositado en su iglesia no es claramente una persona, su iglesia es su cuerpo, y usted tiene dones maravillosos, talentos que Dios le ha depositado. Hay palabra de consuelo en sus labios, hay experiencia que usted ha vivido, hay sabiduría de Dios a través de usted. Puede haber consolación, puede haber esperanza, puede haber fortaleza. ¿Quién sabe cuánto Dios puede hacer a través de su vida o de nuestras vidas? Pero muchas veces la negligencia espiritual, la poca motivación en nuestros corazones, claramente porque algo más se ha posicionado acá, nos resta de poder servir y glorificar y honrar al nombre del Señor, y de ser sal y luz en un mundo hoy día que está podrido por el pecado. Por lo tanto, dimensionemos un poco que lo que el autor de Hebreos está atacando acá no es simplemente un problema de más gente que haga más cosas, sino que tiene que ver con la funcionalidad propia del cuerpo de Cristo, según lo que Dios ha hecho. Y ahí es la motivación más profunda, ¿no? Porque cada uno de nosotros debiese servir y delante de Dios estamos, Él sabe las motivaciones que tenemos para honrar y para glorificarle a Él. ¿Qué ocurre luego también?
Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche, es decir, aquellos que son niños, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y fíjense que una de las características de aquellos que son niños, inexpertos en la palabra de justicia, son aquellos creyentes inmaduros que tropiezan con la doctrina. Aquellos que se enfrentan y de repente se dan de golpes porque no puedo creer que Dios diga eso. ¿Usted lo ha escuchado? Muchas veces hay creyentes que dicen, no, ¿cómo Dios soberano, Dios elige? No, qué terrible. ¿Cómo Dios va a elegir a las personas? Y aquí está este cristiano golpeándose contra lo que dice la Biblia, sin poder asumir, interiorizar, entender lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque claramente, primero, no es fácil de entender, eso quiero dejarlo claro, pero segundo, tiene que ver mucho con la solidez del alimento que estamos tomando. ¿Ok? Hay cristianos que tropiezan con la ética. Eso quiere decir que tienen un doble estándar. Predican de hacer justicia, de llevar paz, de ser rectos e íntegros, pero en el trabajo, donde nadie los ve, Dios está mirando lo que están haciendo. Hay creyentes inestables, como los niños, que siempre discuten los rudimentos de la fe y nunca avanzan hacia la madurez. Creyentes que se pasan la vida discutiendo sobre cosas básicas, sin nunca poder avanzar. Y ojo, que el avanzar en madurez no tiene solo que ver con el conocimiento adquirido, es mucho más que eso. Tiene que ver con la forma de llevar la vida cristiana. ¿Ok? Hay cristianos que proclaman conocimiento y fallan en testimonio. Este es un punto terrible, porque el cristianismo ha estado siendo atacado durante muchos años por la fuerza del enemigo, lo cual no es nada nuevo. El problema es que dentro de nuestras propias filas desacreditamos el evangelio que predicamos por la forma en que vivimos. Y eso es un problema terrible. Hombres de renombre, grandes predicadores, ungidos del Señor, siervos de Dios, como lo fueron en algún momento Jimmy Swaggart, después de un testimonio donde multitudes supuestamente se convertían hasta que es pillado en adulterio. Y el testimonio rompe la obra y la fe de tantos que estuvieron siguiendo eso. ¿Por qué? Por inmadurez, por falta de madurez y de crecimiento. Hay cristianos que son superficiales en la palabra, que no indagan, que no buscan. Lo más común, textos fuera de contexto, versículos mal utilizados, malos entendimientos de la palabra, motivaciones incorrectas por poca comprensión de la Escritura, una vida superficial. Y el problema de la vida superficial, mis queridos hermanos, es que la superficialidad no ataca el problema de nuestro corazón. Y aquí es donde el Evangelio debe penetrar, donde debe entrar, donde necesitamos la guía y la ayuda de Dios, porque aquí, en nuestro corazón, está la mayor batalla. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo la tardanza para oír repercute en el grado de madurez, y a la vez el grado de madurez repercute en la inexperiencia en la palabra de justicia, es decir, en la forma en que practicamos el Evangelio respecto a lo que creemos y respecto a lo que practicamos. A veces creemos mucho, pero nuestra vida práctica está por aquí abajo. Y esa incoherencia en nuestra vida, la gente la ve y desacredita el Evangelio. Versículo 14 dice así: pero el alimento sólido, esta vez está hablando de los que van camino hacia la madurez, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y mire, fíjese cómo está diciendo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y estos que han alcanzado madurez, a su vez, son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, aquellos que son maduros tienen como característica que practican lo que han aprendido. Y hay un desafío tremendo para todos nosotros. Es fácil y es hasta agradable adquirir conocimiento. Dígame no, si no es maravilloso, si no es rico para nosotros, se siente placer cuando sabemos algo. Cuando de repente alguien está discutiendo, alguien está hablando y llegamos nosotros siempre decimos, no, es que esto es así, y le empezamos a hablar y argumentamos y la gente dice, uy, este hermano, esta hermana que sabe, ¿no? ¿Cierto? Uno se siente bien. Pero el problema no es ese, el problema es aplicarlo. Porque después aquellos mismos que vieron todo lo que nosotros dijimos, cuando nos ven errar en cosas tan básicas como el perdonar,
en cosas tan básicas como poner nuestra fe en el Señor, ellos cavilan después. Y ahí viene una consecuencia que es tremenda, puede llegar a ser tremenda, ¿no? Muchos que retroceden por ver eso. Entonces, fíjese cómo los alimentos sólidos son para aquellos que han alcanzado madurez. La Biblia nos habla un poco de esto. En 1 Corintios 2:6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ligando lo que es la sabiduría con la madurez, porque alguien que es inmaduro, como un niño, que es el símil que el autor de Hebreos está ocupando, es alguien quien carece de sabiduría. Si usted ve un niño, es muy difícil que un niño pequeño, ¿cierto?, tenga la capacidad de solo, sin que se le diga, entender que los enchufes son dañinos, que no pueden tomar líquidos hirviendo, y un montón de cosas de la vida práctica en las cuales vemos la inexperiencia y la falta de sabiduría en los niños, y en alguna medida está bien, porque son niños. El problema es en aquellos que llevan muchos años, ¿cierto?, y todavía tienen problemas. Sería raro ver a alguien de 34, 35 años, ¿cierto?, metiendo un tenedor al enchufe a ver qué está pasando, ¿no? Usted lo miraría y dice, ¿qué rayos le está pasando a esta persona? ¿Cierto? Porque no conjugan esas dos cosas, esas dos realidades. El niño, leche; el adulto, sólido. El adulto deberá tener madurez y sabiduría, el niño claramente es inexperto y va en camino hacia eso. ¿Ok? 1 Corintios 3:2 también nos dice, os di a beber leche, ahí habla el apóstol Pablo, y no vianda, porque no eran capaces de recibir. Eso quiere decir que muchas veces va a ser imposible que adquiramos o que lleguemos a un nivel un poco más alto, entre comillas, nivel más alto, ¿no?, en cuanto a la profundidad, porque no somos capaces muchas veces de asimilar esas cosas, ¿ya? Y eso claramente influye en la forma en que nosotros vamos a vivir. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Ahí está hablando de la pureza y de la motivación respecto a la doctrina, a la enseñanza pura que se recibe. Ahora, hay un par de cosas que hay que mencionar del versículo 14 de Hebreos. Primero, la madurez es el resultado, como decíamos, no solo del conocimiento, sino sobre todo de la práctica. Un creyente maduro no es aquel que sabe mucho. Un creyente maduro es aquel que sabe aplicar lo que sabe, sea mucho o sea poco. Claramente va a ir caminando siempre hacia conocer más. Pero eso es importante conocerlo. Entonces el conocimiento sin práctica no produce madurez espiritual. Y yo ruego que Dios nos ilumine y nos ayude a comprender. Porque claramente no es un problema del saber mucho. Hay gente que yo le he escuchado, gente que dice, no, ¿para qué voy a estudiar si apenas puedo practicar lo que sé? Pero no es un problema. Ese jamás va a ser el problema. El problema no está en la teología, en los estudios, el problema está en nuestro corazón y las motivaciones que tenemos. Porque fíjense que el conocer más o el negarse a conocer más va de la mano al negarse a profundizar en quién es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces no necesariamente es algo bueno o loable esa gente que dice, no, mejor déjeme aquí nomás, ¿para qué más? Estoy bien aquí practicando lo poco. Ojo con las motivaciones. La madurez espiritual no proviene de hechos aislados o de una gran explosión espiritual. Proviene de una aplicación regular de la disciplina espiritual. Y esto es muy importante. Porque muchos de nosotros a veces estamos esperando que baje un ángel del cielo y nos toque y te diga, hijo amado, recibe madurez espiritual. Y usted se va a levantar y va a decir, listo, ahora tengo sabiduría, soy sabio. Sí, mi amor, no te preocupes, vamos a arreglar los problemas. Ven, oremos. Niños, no corran por ahí, vengan tranquilos, ¿cierto? Hablemos del evangelio, como si fuera magia. Como si de un día para otro simplemente eso fuera a pasar, pero la verdad es que no. La madurez espiritual se desarrolla poniendo en práctica día a día los conocimientos que el Señor nos va entregando. Esforzándonos de manera directa, de manera consciente en obedecer la palabra del Señor. No es magia, no es un momento, no es algo así extraño que va a ocurrir de un momento a otro y nos va a llenar de madurez espiritual o de sabiduría. Es la práctica, hermanos míos, día a día. Mire usted, qué importante, por ejemplo, es sembrar en los niños hábitos día a día, día a día. Hay padres que lo han hecho y tienen maravillosos resultados. Hay hermanos en nuestra congregación que gracias a Dios tienen hijos maravillosos en el Señor.
y que cuentan en su testimonio cómo durante años y años y años no dejaron de sembrar en ellos hábitos y el día de mañana son capaces de ver los resultados, ¿no? Entonces, ese grado de madurez se alcanza por la práctica, no por el conocimiento, y esa práctica no es en un solo momento, sino es una disciplina, un hábito. Otra cosa que nos muestra el texto es que la madurez se demuestra mediante el discernimiento espiritual. Y aquí es muy interesante, porque los niños no tienen esta capacidad de discernir como la tienen los adultos. Quizás es el mejor ejemplo para aclarar lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Un adulto es capaz de discernir, o debiera ser, ¿cierto? Sería extraño que no, debiera ser capaz de discernir que hay peligro en un vaso con un líquido caliente si está al borde de la mesa. El niño no. El niño va a pasar corriendo por ahí al lado y se va a arriesgar. Proverbios dice que el avisado, algo así parafraseando, dice como el avisado ve el mal y se esconde o se corre del camino, pero el necio pasa por ahí, ¿cierto? Necio. Esos son los niños. Los niños espirituales son aquellos que no miden consecuencias, no tienen discernimiento, coquetean con el pecado. Si saben bien, si saben que la fornicación y que el adulterio es un pecado que tiene graves consecuencias, igual coquetean, se pasean por ahí, juguetea con la pornografía un poco, se da algunas licencias como si nada fuera a pasar y de repente pasa por el mal y después queda la escoba y hay consecuencias. Lo mismo pasa con el rencor, la falta de perdón, la envidia, los celos y un montón de pecados que están en nuestra vida. Entonces, fíjese que el discernimiento espiritual es en alguna medida nos ayuda a ver el grado de madurez que nosotros tenemos. Ahí nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué tanto discernimiento tengo? ¿Soy como un niño que se lleva toda la boca? ¿Cierto? Un niño, permítame la expresión, pero un niño hasta un pedazo de caca en el suelo es capaz de echárselo a la boca porque no es capaz de discernir que eso es dañino. Y así hay creyentes espirituales que literalmente lo hacen, escuchando a cualquier predicador, pseudoapóstoles, falsos pastores, cualquier enseñanza. Yo doy para que Dios me dé más. No, yo voy a hacer esto porque así pago mi camino al cielo. No, yo voy a sembrar esto porque así Dios me va a dar más. O quizás tantas cosas que hacemos porque somos inexpertos, como los niños, tragándose cualquier cosa. Un creyente maduro debería ser capaz de discernir, de tener conocimiento, de conocer lo que viene verdaderamente de Dios y lo que no viene del Señor. ¿Ok? Entonces el proceso de estudio y aplicación de la palabra es precisamente lo que se necesita para asegurar un sano desarrollo hacia la madurez. Fíjense en esto, cómo muchas veces pasa que tenemos generaciones o juventud que no quiere asumir el desafío o el reto de avanzar hacia la madurez. Y tenemos esta generación del PlayStation, ¿cierto? Usted se recuerda ahí cuando decimos PlayStation, ¿cierto? Esta generación que hasta los 50 años puede jugar PlayStation. Y miren, en lo muy personal yo no encuentro nada malo en sí. El tema es que estamos dispuestos a sacrificar en pos de cumplir ese deseo egoísta que sacia solo nuestro propio corazón. Ese es el problema. Porque esa falta de madurez nos va a llevar a ser egoístas en las decisiones que vamos a tomar. Por lo tanto, vamos a velar solo por nosotros y no por lo que es de provecho para el cuerpo de Cristo y en un ámbito mucho más cercano a nuestro propio núcleo familiar. Entonces eso nos habla de la madurez. Ahora, para entrar a finalizar, los versículos de 1 al 3 del capítulo 6, el autor de Hebreos hace de alguna manera un quiebre. Y si bien nos vino describiendo qué pasa con aquellos que son inmaduros, ahora nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí es muy interesante que el autor, en vez de volver a recordar esas cosas como los rudimentos, él solamente los menciona. Pero él dice, ok,
bien, eso tiene que pasar. Y para alcanzar la madurez tenemos que avanzar. Tenemos que seguir adelante. Si Dios lo permite, avanzaremos hacia este camino que Dios nos está guiando, como lo decíamos al principio en Proverbios 4:18, ¿no? Caminando, avanzando, creciendo en esa senda de los justos. Ahora, hay que plantearse una pregunta. ¿A dónde queremos hoy ir? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? ¿Hacia dónde camina? Y nuestro camino es perfección. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Es una palabra dura, porque si yo pienso en la perfección me veo tan lejos y con capacidades tan reducidas de alcanzar esa perfección que podría, entre comillas, desmotivarme. Pero al contrario, lo que el autor de Hebreos está haciendo es animarnos y decirnos, camina hacia adelante, hacia la perfección, viene la perfección, hay perfección, tienes que caminar. Extendámonos, hermanos míos, extendámonos hacia la perfección, porque eso es lo que Dios desea. El autor dice que no podemos alcanzar esta perfección o madurez espiritual si somos tardos para oír. Y aquí tenemos, bueno, como ejemplo, no llegar a tiempo a los cultos, no participar de los grupos de conexión, no participar de los cursos de discipulado, de las instancias de crecimiento y estudio en la palabra. Como les decía antes, esto tiene que ver con un esfuerzo consciente. No podemos esperar un día simplemente madurar como si fuéramos una planta. Como si simplemente nos regaran de vez en cuando y de repente ¡pum!, un día brotó, salió el brote, o como si fuéramos una especie de mariposa o algo que nos moviera de un momento a otro, ¿cierto?, a cambiar de estado. No, tiene que ver con esfuerzo, con dedicación, tiene que ver con gastar horas, tiene que ver con gastar energía, tiene que ver con invertir tiempo. ¿En pos de qué? De seguir creciendo en madurez. Para lograr la perfección debemos rendirnos al propósito divino. ¿Cuál es este propósito divino, hermanos? No hay nadie más interesado en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, en nuestra madurez, que Dios mismo. Ni yo, ni su pastor, ni nadie está tan interesado como Dios mismo en su desarrollo espiritual, en su crecimiento, en su madurez. Entonces, ¿qué necesitamos para ir a la perfección? Buscar a Cristo. Es lo que el autor de Hebreos nos viene diciendo a través de toda la carta. Él nos está diciendo, mira, Jesús es superior a los ritos. Jesús es superior a la ley. Jesús es superior a la vida religiosa. Jesús es superior a cualquier persona. Él nos está dirigiendo a volcar nuestra mirada a Jesús, porque es el único capaz de cambiar el problema que está acá, en nuestro corazón. Y por lo tanto, este cambio en nuestro corazón cambia las motivaciones. Esa motivación que antes nos aletargaba para oír la palabra de Dios es transformada por una motivación, por un hambre, una sed de conocer más del Señor. Y eso nos embarca en una aventura que nos lleva a oír más palabra, a ponerla en práctica, a usar, a ser expertos en la palabra de justicia, ¿cierto? A madurar, a seguir creciendo. Ahora, quiero mencionar brevemente, por si alguien se queda con la duda, a qué se refiere el autor, ¿cierto?, cuando empieza a hablar de estos rudimentos de la doctrina de Cristo, porque de repente alguien va a decir, ¿y cuáles son esos rudimentos? Y si yo no conozco esos rudimentos, pues se va a dar cuenta que usted lo debe conocer. Primero, el arrepentimiento por obras muertas y la fe en Dios. Desde el Antiguo Testamento se nos viene enseñando la necesidad de arrepentimiento a causa de nuestros pecados y la fe en Dios. La historia de Israel es una historia en que continuamente se nos muestran los esfuerzos de un pueblo por justificarse en sus propios medios en contraste con aquellos que pusieron su fe en Dios. La Biblia es clara en mencionar que la justificación vino por causa de poner la fe en Él y no en obras. Por lo tanto, ¿a qué rudimento se refiere esto? Bueno, a lo básico que tiene que ver con el arrepentimiento. Usted y yo necesitamos arrepentirnos. Nos arrepentimos una vez para salvación, pero nuestra vida es de constante arrepentimiento a causa de nuestros pecados. Segundo, la enseñanza del bautismo y la imposición de manos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque nuestras traducciones en español son muy malas en este texto.
Porque en realidad la palabra original no está hablando de bautismo, que es lo que se nos viene a la mente a nosotros con el bautismo por inmersión. La palabra original se refiere a los lavamientos que tenían que ver con todos estos ritos que tenían que hacer el pueblo cuando se presentaba, el lavamiento de las manos, todo esto que tenía que ver con la purificación. Y la imposición de las manos no tiene que ver con esto del medio espíritu flautico de recibir cosas, sino tiene que ver con el gran hecho de que en el Antiguo Testamento, en el momento en que se entregaba el animal al sacrificio, se ponían las manos sobre el animal, y él era cargado de alguna manera con los pecados para el perdón, luego del sacrificio. Y estas dos cosas que tienen que ver con el lavamiento y la imposición de manos, reflejan de alguna manera lo que Jesús hace, porque aquel es quien nos purifica, y a través de aquel, de alguna manera es como si poniendo la mano sobre Jesús, ¿cierto? Que nosotros lo recibimos por fe, nuestros pecados son quitados. Entonces tiene que ver básicamente con cómo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y tercero, la resurrección de entre los muertos y el juicio final. Es decir, es básico del cristianismo. El cristianismo cree, está en su médula y en su esencia, la resurrección de entre los muertos. Pablo, si mal no recuerdo, es quien dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, ¿no? Pero por cuanto Él resucitó y nosotros tenemos esperanza de resurrección de entre los muertos, es que seguimos este camino de fe, aguardando esa resurrección y aguardando luego el juicio final. ¿Qué juicio? Aquel en el que Dios condenará a todos los impíos y gratificará a todos aquellos que Él eligió y que pusieron su fe en Él. Son doctrinas básicas, no es nada maravilloso, usted y yo lo sabemos, pero no volvemos a eso como para la médula de nuestra fe, ¿no? Sino que avanzamos hacia la madurez. Los creyentes hebreos necesitaban dejar los rudimentos para entender que Cristo es la raíz, el centro, el origen, el objetivo y el fin de todas las cosas. Todo apuntaba a Jesús. Hoy día nosotros lo sabemos. Para los hebreos se les estuvo anunciando. Todo lo que estuvo hacia atrás en el Antiguo Testamento, todos los ritos, el tabernáculo, la ley y todo lo que los profetas hablaron se cumplía y tenía su clímax en Jesús. Entonces, todo esto que mencionamos, estos rudimentos que eran parte de eso, están conduciendo a mirar a la persona de Jesús. Y el autor concluye con esto, y con esto quiero concluir. Y esto haremos, hablando de este caminar hacia la perfección, si Dios en verdad lo permite. Aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Querrá Dios, querido hermano y hermana, que usted y yo maduremos? ¿Querrá Dios nuestro crecimiento espiritual? Yo creo que usted sabe la respuesta, ¿no? Entonces, si Dios lo quiere, ¿qué nos impide llegar allá? Este es un punto de reflexión muy importante. ¿Qué nos impide caminar hacia la madurez? Tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, yo quiero dejarle 3 consejos muy prácticos, muy sencillos, para que podamos poner en práctica. Lo primero es examinarnos. ¿Estamos creciendo en madurez o estamos estancados y deslizándonos? Pensemos un poco. Dese un minuto para reflexionar acerca de cómo usted conduce su vida. ¿Todavía somos peleadores como cuando nos convertimos? ¿Todavía decimos palabrotas? ¿Todavía miramos lo que no debemos mirar? ¿Todavía celamos? ¿Todavía no perdonamos? ¿Todavía somos como niños que se echan cualquier cosa a la boca? No hay mejor autoanálisis, mejor análisis, hermanos, que el que nosotros nos podemos hacer. Porque aunque las personas nos ven por fuera y ellos claramente ven signos de cómo nosotros vivimos, nosotros tenemos clarita la película dentro de nosotros mismos. Y basta con que levantemos nuestras manos y oremos: Señor, muéstrame lo que está en mi corazón. Ayúdame a ver, Dios, lo que tú ves, para que seamos capaces de ver esto. Segundo consejo: arrepiéntete. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es su deseo, el deseo del Señor. Por lo tanto, el día que no estamos luchando por llegar allá es el día en que hemos pecado por nuestra negligencia espiritual. Es el día en que hemos abandonado el propósito de Dios para nuestras vidas y hemos caminado según nuestro propio propósito. ¿Cuándo nos pasa esto? Lamentablemente en muchas ocasiones. ¿Cuál es el problema?
cuando esto se transforma en nuestra tónica de vida y no los momentos puntuales, porque mentiría yo si dijera que no tenemos altos y bajos, ¿no? Pero nuestra vida debería ser así, baja, sube, pero al final siempre va subiendo, ¿no? Pero si vamos así, hermano, en picada, ay, tenemos que preocuparnos. Por lo tanto, el arrepentimiento es clave en esto, porque sin arrepentimiento, ¿cómo va a haber transformación, no? Y tercero, acciona. Así de práctico, así de pragmático. Acciona. Si no estás en un grupo de conexión, súmate a un grupo de conexión. Tan simple como eso. No esperes recibir una llamada de un ángel, no esperes recibir la llamada de tu pastor, no esperes que todo el universo se alinee para decirte ve a un grupo de conexión. Yo te lo estoy diciendo hoy día. Ve a un grupo de conexión si no estás. Intégrate. Crece ahí. El grupo de conexión no está solamente para repasar un sermón que se dio, está para poder abrir nuestros corazones y que la palabra penetre en nuestros corazones. Si no estás cursando algún discipulado, inscríbete. Esta iglesia ya puso, entre comillas, como reglamento que para ser parte de la membresía oficial tienes que cursar los cursos de discipulado. Son instancias de crecimiento, hay discipulados maravillosos. La vida central en el Evangelio, un discipulado maravilloso, hermoso, de cómo Dios puede penetrar su palabra en nuestro corazón. Y hay mucho más en eso que vemos. Por lo tanto, te animo a que te inscribas en los discipulados. Si estás alejado de la vida de oración, vuelve a la vida de oración, vuelve a la vida devocional. Recuerda que el autor de Hebreos nos menciona que tenemos libre acceso al trono de la gracia para pedir misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, volvamos a esa vida de oración, a esa vida de lectura. Si estás alejado de la Biblia, toma un plan de lectura. No esperes sentir algo extraño, algo que te motive, algo que venga como del cielo y te diga, lee tu Biblia. No, hermano, basta simplemente con que seas disciplinado y metódico. Recuerda que estábamos viendo en la palabra que la madurez se desarrolla con la disciplina. No es con una cuestión simplemente emocional o de sentir, tiene que ver mucho con la disciplina, con poner en práctica día tras día. Si te equivocaste un día, si no faltaste, si en una semana no leíste, ok, lamentate, arrepiéntete, pero toma de nuevo tu Biblia y comienza a leer. Hagámonos el hábito de leer, de orar, de estar, de seguir, de permanecer, porque eso nos va a ir llevando, Dios mediante, hacia la madurez cristiana. Ahora, quiero que entiendas para terminar que la madurez no se trata solo de la forma en que un cristiano vive respecto a los demás. Porque podríamos decir, ok, la madurez cristiana va a ser provechosa para los demás y voy a tomar buenas decisiones. Pero mira esto, un cristiano maduro descansa en Dios a pesar de las circunstancias porque sabe quién le sostiene. Y eso es gratificante, ¿no? ¿No es gratificante acaso saber que el mundo se está cayendo alrededor nuestro, pero nosotros estamos tranquilos y confiados porque sabemos quién nos sostiene? Un cristiano maduro se deleita en la presencia del Señor porque en ella hay gozo y esperanza. La madurez no solo te lleva a ser o a vivir de una forma, la madurez tiene que ver con cómo tú te sacias de Dios mismo. Un cristiano maduro vive con la mente puesta en las cosas de arriba, gozándose en la gloria que viene, tiene esperanza. Un cristiano maduro va a ser un cristiano con un gozo. No hay cosa más terrible, hermano, que andemos amargados. Y se lo dice alguien que se enoja mucho, muchas veces. Dios me ayude con eso. Pero hermano, qué maravilloso es cuando hayamos gozo en el Señor. Porque es un gozo que trasciende las cosas de esta tierra, un gozo que no puede ser quitado. Un cristiano maduro sabe que no lucha solo, porque el Señor prometió y le dijo que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, cuando se le comisionó. ¿Lo recuerda? Un cristiano maduro sabe que Él, nuestro Salvador, está a nuestro lado. Un cristiano maduro ama a Cristo y se sabe amado por Él. Se sabe amado por Él. Mire, no solo tiene que amar, se sabe amado por Dios. Y todo esto es de un provecho tremendo para nuestra propia vida. Por lo tanto, la madurez no solo se relaciona con lo que hacemos, sino se relaciona con lo que somos y en cómo nosotros nos saciamos de Él. Así que yo le invito en este día a que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar al Señor y roguemos su gracia, su perdón, su misericordia y que nos ayude en este camino de madurez. Si usted ha sido tardo para oír, si usted es una persona que por muchos años ha estado en la iglesia y sigue estando en la misma posición, yo le invito a que no se conforme, a que pueda arrepentirse y a que pueda buscar la ayuda, la gracia del Señor, integrarse a los medios que Dios nos ha dejado en esta iglesia local
o si es de otra iglesia, en su iglesia local, pero pueda caminar hacia la madurez. Tenemos una batalla difícil, pero una batalla ganada porque Él va con nosotros. Así que Dios le bendiga y Señor, te amamos, papito, yo te amo, Señor. Yo me siento animado y fortalecido al escuchar tu palabra porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú nos ayudas en nuestra madurez. Yo te ruego, Señor, me perdones y nos perdones, Señor. Si hemos sido negligentes con nuestra vida espiritual, Señor, si hemos sido tardos para oír, si hemos encostrado nuestro corazón con nuestras pasiones y con nuestros deseos personales egoístas, Señor, y no hemos querido conocerte y seguirte más, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por los medios que tú has puesto en nuestra iglesia local. Ayúdanos a ser agradecidos primeramente de ti, que nos sostienes y nos guardas, y te rogamos que nos ayudes a crecer en la madurez espiritual. Levanta, fortalece a los que están cansados, a los débiles, a los que no tienen ánimo, a los que están desmotivados. Que tu gracia les pueda levantar, que tu gracia nos pueda levantar, Señor. Yo te doy gracia y te bendigo, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, qué bendición compartir esta palabra. Me siento de verdad fortalecido, animado, muy desafiado por ella. Me siento muy desafiado por esta palabra, pero tengo de verdad la esperanza y la convicción de que el Señor va conmigo y claramente va a ir con usted. Así que esperamos vernos en otra ocasión. Dios mediante siga orando, mi hermano, por nuestro país, por lo que se viene. Seguramente este año no va a ser de tiempos muy fáciles, pero si el Señor nos sostuvo el año pasado, es poderoso para sostenernos en lo que viene. Y Dios mediante nos vamos a poder ver pronto. Por lo tanto, y mientras tanto, están los grupos de conexión, hay instancias, hay cursos, estamos trabajando en consejería bíblica, hay un curso de liderazgo que está ahí avanzando, se vienen de nuevo los cursos de discipulado para la membresía de la iglesia, tenemos mucho por delante, mucho que hacer. Se necesitan obreros, así que si usted va caminando hacia la madurez ahí, comuníquese con alguno de los líderes, ya plantee sus inquietudes y avancemos en el camino del Señor. Que Dios le bendiga, que sea una semana bendecida. Hasta luego, mi hermano.